Por su parte, John Locke, considerado uno de los padres del liberalismo, ¿no?, del cual ya habla Chantal Mouffe y venimos hablando en estas contemporaneidades, cuando hablábamos de neoliberalismo, liberalismo, ¿no? Bueno, John Locke es considerado uno de los padres del liberalismo. Es un intelectual que va a poner letra a los desarrollos políticos de... ustedes saben que ese parlamento se divide entre los Whigs y los Tories, y bueno, y los Whigs conformaban esa nueva nobleza, esa burguesía productiva, esa burguesía liberal, ¿no? Y bueno, quizás a Locke lo conozcan por la concepción de tabula rasa, ¿no?, en su texto del ensayo sobre el entendimiento humano, en donde, bueno, esta idea de que más adelante terminará conformando en el imaginario social la idea de que somos personas como cuencos vacíos a llenarla. Bueno, de ahí derivan de esa idea de tabula rasa, ¿no? Es decir, una tabla sin nada, a la que hay que ir. Bueno. Pero en el Tratado sobre el Gobierno Civil, y luego de la Revolución de 1688, en donde se consolida esa monarquía constitucional, se plantea justamente que el rey va a tener que respetar el Parlamento, ¿no? Ese estado de naturaleza donde el hombre es libre, fíjense, sin ningún impedimento, que vive a partir de su instinto. Y a diferencia de lo que habíamos visto del otro pensador inglés, de Hobbes, para Locke, ¿no?, cuando vive en estado de naturaleza, vive tranquilo, puede convivir, ¿no? Con el trabajo, el hombre va desarrollando y va adquiriendo una propiedad privada. De manera que la propiedad, a diferencia de Hobbes, para Locke, la propiedad es preexistente a la política, ¿no? De manera que la propiedad sería natural al hombre y es lo que permite la transformación de la naturaleza, ¿no? Fíjense este vínculo tan fuerte entre el liberalismo y la propiedad privada, ¿no? No piensa en un hombre que acumule más allá de sus necesidades, pero, dice ahí, siempre hay un pero, en ese estado de naturaleza en que viviríamos, de nuevo, es un estado teórico, es un estado que ellos arman, ¿no? Aparece un hombre egoísta, que quiere, diríamos, usufructar del trabajo ajeno. Vieron que siempre hay uno que rompe la armonía. Y entonces dice, bueno, para salir de ese estado de naturaleza, porque aparecen estos egoístas, es necesario pactar. De nuevo, dijimos, son todos contractualistas. Entonces, ¿para qué pacta? Para lograr la seguridad, ¿no? Entonces, ya a diferencia de Hobbes, no es un pacto de sujeción, sino de autogobierno. Entonces, el poder supremo lo tiene la comunidad. Y es la comunidad, la sociedad, la que delega ese poder. Y entonces hay diferencia entre sociedad civil y sociedad política. Sigo, entonces, hay una diferencia entre la sociedad civil, ¿no?, que atiende relaciones privadas, y la sociedad política, que no puede avanzar sobre la sociedad civil, ¿no? Recordemos que habíamos dicho que la propiedad privada, que la propiedad era prepolítica. Eso es muy importante para comprender esto que hablábamos del liberalismo. Entonces, el consenso se tiene que renovar y requiere de que esta sociedad, que esta comunidad que delega el poder, brinde ese apoyo. Esta teoría, este posicionamiento teórico, deja abierta la posibilidad de una rebelión. ¿Por qué? Dice, si ser ciudadano implica tener derechos y deberes, piensen que todavía la idea de ciudadano eran propietarios, ¿no? Y por lo tanto tenían responsabilidad civil. Solo pueden ser elegidos en los cargos legislativos quienes tenían propiedad en la tierra. ¿Recuerdan
Ahí les dejo una imagen de lo que sería ese parlamento, ¿no? Desde este lugar, esta idea de el contractualismo. El otro pensador, ya iniciando el siglo XVIII, en su discurso sobre la desigualdad de los hombres, Jean-Jacques Rousseau, que lo habíamos pensado y lo habíamos mencionado cuando hablábamos de esta vivencia, y tienen un grabado sobre este estado idílico, diríamos, este estado de naturaleza para el cual Jean-Jacques Rousseau plantea, ¿no? Dice, bueno, el hombre vivía en un estado de naturaleza libre, ¿no? Sin pensar en el futuro, ¿no? Una mirada muy romántica, diríamos hoy. Y frente a, bueno, a las adversidades de la naturaleza y demás, el hombre se agrupa, desarrolla el habla, y en ese agruparse, porque el hombre es bueno por naturaleza, pero empiezan a aparecer ciertas disputas cuando esta idea de un estado de naturaleza, la idea del buen salvaje, ¿no? Somos buenos por naturaleza. Lo que sucede es que con la propiedad privada, con la vida sedentaria, empieza a aparecer la desigualdad, ¿no? Entonces, la sociedad civil, ¿no? Este primer contrato que implica la sociedad civil, es la que consolida esta desigualdad, en donde aparece también la soberbia, el egoísmo, la sed de venganza, ricos que explotan a pobres, ¿no? Todo un estado de inseguridad. Frente a ese primer contrato social, a esa primera sociedad civil, se organiza un contrato social para poder controlar, y es así que ese contrato social surge de un consenso, de una voluntad general en busca de seguridad. De ahí aparece la idea de república. Es la república la voluntad general de la asamblea. Y ya a fines del 18, principios del 19, el otro gran filósofo del Estado va a ser Hegel, que pone en discusión a estas miradas contractualistas, ¿no? Ya había pasado la Revolución Francesa, dijimos que era una revolución burguesa, y se había restaurado esa Europa conservadora después del Congreso de Viena. Propone una lectura de revisión de los autores clásicos que habían hablado sobre política, Aristóteles, Platón, ¿no? Y observa que el hombre es un ser político por naturaleza, y el ámbito de acción es el Estado, ¿no? El problema es la permanente dicotomía o dualismo del mundo moderno, que propone volver a la unidad, ¿no? Entonces, ahí va la historia, Hegel, y no observa ese estado ideal del que hablaban los contractualistas, y propone reflexionar sobre procesos históricos, ¿no? Y empieza a observar cómo no existiría ese momento previo al Estado del que venían hablando en los procesos históricos, y que los derechos individuales nacen en comunidad, ¿no? Y dice: el Estado es la realidad efectiva de la idea ética, es la concreción institucional de ese espíritu del pueblo que impregna todas las instituciones en donde se expresa la identidad de una sociedad. El hombre no tiene un lugar por fuera del Estado, vieron que hablábamos, ¿no? El espacio público es estatal, la libertad al hombre se le otorga en el Estado, ¿no? Y la representación es corporativa. Somos libres en cuanto somos ciudadanos. Posteriormente, el que va a hablar del Estado desde una mirada crítica